Muy buenas tardes a todos. Agradecemos la entrega de su valioso tiempo para formar parte de esta capacitación. Somos Abogadas Panamá y hemos diseñado un ciclo de capacitaciones gratuitas para este año 2024, iniciando con esta capacitación sobre el impuesto de bienes inmuebles y su exoneración, la cual hemos denominado Más ganancias, menos impuestos. El impuesto de inmueble en Panamá es un tributo, peso o carga que grava la propiedad de bienes inmuebles, como terrenos, edificaciones y mejoras permanentes. Es una obligación que recae sobre la propiedad misma. Desde el momento en que adquirimos un bien inmueble, estamos obligados a pagar este impuesto personalmente, hasta que los bancos comiencen a retenerlo para aquellos que tienen hipotecas. Es importante tener en cuenta que la falta de conocimiento sobre este impuesto no significa que estamos exentos de pagarlo. A menudo los propietarios se dan cuenta de la existencia de este impuesto cuando necesitan demostrar pago para llevar a cabo trámites como compraventas de la propiedad, donaciones, liberación de hipotecas con los bancos, entre otros. En Panamá, solo una parte de la sociedad está realmente informada sobre temas tributarios, como lo es el impuesto de inmuebles, y aquí el motivo de nuestra capacitación. Iniciemos esta capacitación definiendo algunos conceptos básicos. ¿Qué es un bien inmueble? Son aquellos bienes que no se pueden trasladar sin sufrir deterioro o destrucción. Podemos decir que son una casa, un apartamento, un terreno, en general bienes raíces. ¿Qué es el impuesto de inmuebles? Es un gravamen, peso o carga económica que el Estado aplica a todos los terrenos situados en el territorio nacional, así como los edificios y demás construcciones permanentes hechas o que se hicieran sobre dichos terrenos, ya sean residenciales, comerciales o agrícolas. Sin embargo, hay ciertas excepciones establecidas por la ley, como propiedades estatales o que pertenecen a instituciones religiosas, entre otros, que no pagan este impuesto. En esta capacitación nos centramos en las propiedades destinadas a la vivienda. Hablemos de las generalidades del impuesto de inmueble. Desde el momento en que adquieres un bien inmueble como una casa, un terreno o un apartamento, debe tener en cuenta que este bien estará sujeto al impuesto de inmueble, a menos que esté exonerado. Este impuesto se paga en 3 partidas durante el año, en abril, en agosto y en diciembre. Es importante estar al tanto de estos impuestos, ya que podrían afectar sus planes futuros, como la venta de la propiedad, la inscripción de una donación o la liberación de una hipoteca. Si no pagan este impuesto, el Estado tiene la facultad de iniciar un proceso legal. Este proceso se le llama juicio ejecutivo por parte de la Dirección General de Ingresos para el cobro del mismo, lo que podría afectar la propiedad, ya que en este proceso el Estado puede embargar el bien inmueble como una medida para incentivar el pago. Veamos el cálculo del impuesto de inmuebles. En Panamá el impuesto de inmuebles se calcula en base al valor catastral de la propiedad. ¿Y qué es el valor catastral? Es la suma del valor del terreno y el valor de todas las mejoras realizadas en la propiedad. Estas mejoras se refieren a construcciones destinadas para vivienda, ya sean viviendas unifamiliares, dúplex, multifamiliar o condominios. Este valor está registrado en la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, ANATI, y se obtiene a través de una certificación catastral. Para ello, el propietario debe conocer su número de finca, que es un número único que el registro público le asigna y que se encuentra en las escrituras inscritas. Con esa información, a través del sistema o personalmente en la Dirección General de Ingresos, se procede a registrar el RUC, que es el Registro Único de Contribuyente, y solicitar un número de identificación tributario NIT, el cual nos permite conocer la información que la DGI tiene sobre su finca y el estado de cuenta de la misma, es decir, cuánto usted debe en impuesto de inmueble. Cuando adquirimos una propiedad y el contrato de compraventa está inscrito en el registro público, recibimos la escritura original o una copia de la misma. Posteriormente, debemos llevar una copia de esta escritura a la ANATI para actualizar los valores catastrales de la propiedad. Es importante aclarar que estamos hablando de valor catastral de la propiedad, no nos estamos refiriendo al tema de los avalúos voluntarios o forzosos. El valor catastral cambia cada vez que se realiza una operación que altere
los valores de la propiedad, como una compraventa, por ejemplo. Por ejemplo, si una propiedad se vende por $200, pero su valor catastral anterior era de $100, el nuevo propietario debe actualizar este nuevo valor en la NATI. Esto es fundamental, ya que la falta de actualización podría afectar las futuras exoneraciones y transacciones sobre la propiedad. Significa que el impuesto de inmueble seguirá calculándose en función de ese valor anterior, lo que podría resultar en impuestos retroactivos, en multas, recargos o intereses adicionales. Muy bien, teniendo claro el tema y los conceptos básicos, pasemos a conversar un poco acerca de las exoneraciones. Exonerar significa aliviar, descargar o reducir el peso u obligación. Es importante destacar de que a pesar de que se genera el impuesto de inmueble, existen exoneraciones disponibles para los propietarios de bienes inmuebles que nos permiten aliviar, descargar o reducir el peso o la obligación de pagar dicho impuesto de inmueble para diferentes tipos de propiedades. El cobro del impuesto se divide en viviendas adquiridas antes del 1 de enero de 2019 y viviendas adquiridas después del 1 de enero de 2019, cuando se crea la figura del patrimonio familiar tributario o vivienda principal. Es importante tener en cuenta que el patrimonio familiar y la vivienda principal es una forma de exoneración, pero no es la única, y en algunos casos puede no ser conveniente acogerse a él. El patrimonio familiar tributario corresponde al bien inmueble destinado al uso permanente del propietario y su familia con fines habitacionales. La vivienda principal es aquella de uso permanente por el propietario como su hogar principal y que no forma parte del patrimonio familiar, es decir, que no se constituye como una familia. El propietario puede ser una persona natural o jurídica, es decir, puede ser una sociedad, una fundación o un fideicomiso. Para que un bien se considere 100% exonerado de este impuesto y se constituya en patrimonio familiar tributario o vivienda principal, su valor catastral no debe exceder los $120,000, independientemente de la existencia de hipotecas o fideicomisos sobre la propiedad. Si el valor catastral de una propiedad destinada a uso habitacional excede este monto, solo se tributará sobre el excedente del valor catastral. Todos los bienes inmuebles cuyo valor catastral sea hasta $30,000 no paguen impuestos de inmueble sin necesidad de acogerse al patrimonio familiar, a la vivienda principal o a cualquier tipo de exoneración. Es importante destacar que las exoneraciones no se aplican automáticamente. No basta con que la propiedad esté por debajo de los $120,000. Es necesario solicitar la exoneración ante la Dirección General de Ingresos. Esto es crucial, ya que hay mucha desinformación y algunas personas creen erróneamente que están exentas automáticamente de pagar el impuesto de inmueble si su propiedad tiene un valor inferior a $120,000, lo cual no es correcto. Debemos tener presente que con la administración pública todo tiene que ser solicitado. Cuando consideramos las exoneraciones de bienes inmuebles, es esencial analizar cuidadosamente cada propiedad. Como dijimos anteriormente, no siempre el patrimonio familiar tributario será la mejor opción, especialmente para aquellas viviendas que fueron adquiridas antes del 1 de enero de 2019, cuando esta figura de patrimonio familiar no existía. En esos casos, otras opciones pueden resultar más beneficiosas para obtener una exoneración. Es importante también tener presente que la exoneración obtenida mediante el patrimonio familiar solo exonera las sumas generadas en impuestos a partir de la solicitud. Por ejemplo,
Si se adquiere una propiedad después del 1 de enero de 2019 y se decide solicitar el patrimonio familiar el 1 de mayo del presente año 2024, deberá pagar las sumas generadas por el impuesto de inmueble desde la fecha de adquisición hasta el momento de la solicitud del patrimonio familiar tributario. Este aspecto debe ser considerado detenidamente antes de optar por solicitar el patrimonio familiar tributario, sobre todo en viviendas que fueron adquiridas antes del 1 de enero de 2019. Para que esta capacitación se desarrolle de una forma práctica, hemos decidido escoger dos ejemplos para ustedes. Uno, se trata de una vivienda de finca normal o corriente adquirida antes del 1 de enero de 2019, y el ejemplo número 2 es una vivienda normal o corriente adquirida posterior al 1 de enero de 2019. Así tenemos el primer ejemplo, que la vivienda fue adquirida el 3 de octubre de 2016, la cual tiene un valor catastral de $103.462, divididos en valor de terreno y valor de las mejoras. Con la ley aplicable al momento de la adquisición de esa propiedad, la propiedad pagaba un impuesto anual de $1.435,20, lo que representaba una cuota trimestral de $478,40. Esto la propiedad lo pagó desde el 31 de diciembre de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018. Cuando se crea la Ley 66 de 2017, que entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2019, hubo una rebaja significativa de este impuesto, ya que la propiedad generó en impuestos de inmuebles anuales la suma de $440,76, lo que representaba una cuota trimestral de $146,92. Cuando nosotros realizamos un análisis de la situación de la finca utilizando su RUC y su NIT en la Dirección General de Ingresos, podemos notar que la finca ha generado en impuestos de inmuebles desde el año 2016 la cantidad de $5.873,82, más ha generado de intereses $2.438,1, más un recargo del 10%, aproximadamente de $557,96. Es decir, esta propiedad adeuda $8.869,79 en impuestos actualmente. En el ejemplo mostrado, si realizamos el proceso correcto y hacemos un análisis adecuado y particular de cada propiedad, el propietario de esta finca puede conseguir el 100% de ahorro de los saldos de impuestos de inmuebles generados antes de la exoneración, es decir, un ahorro de $8.869,79 en impuestos de inmueble. Posteriormente, si solicita un patrimonio familiar tributario, podría conseguir la exoneración del 100% del impuesto de inmueble, porque estamos hablando de una vivienda de menos de $120,000. Es decir, que se ahorraría $440,70 en impuestos anuales, que si nosotros tomamos, por ejemplo, 30 años que dura una hipoteca, podríamos decir que en 30 años este propietario se ahorró $13.222,80 en impuestos. En el segundo ejemplo hemos escogido una finca normal o corriente, que es una casa con un valor de $300,000, que fue adquirida después del 1 de enero de 2019. Si el propietario de esa vivienda no solicita la exoneración, en ningún momento ha solicitado la exoneración, se le aplicaría la tarifa progresiva de impuestos de inmueble que establece la Ley 66 de 2017. En ese caso, el propietario tendría la responsabilidad de pagar
los saldos vigentes a la fecha, más el cobro anual de impuestos de inmueble por $1.720, que representa un pago de impuesto trimestral de $573,33. Si esta propiedad se acoge al patrimonio familiar tributario o a la vivienda principal, para aquellas propiedades que tienen un valor entre $120,000 hasta $300,000, la ley permite que tengan una exoneración del 100% del impuesto de inmueble por 3 años. En ese caso, el propietario tiene la responsabilidad de pagar los saldos vigentes hasta la fecha y va a ganar un cobro anual de impuestos por $0 por los 3 primeros años, que representaría una tarifa trimestral a pagar de $0 por esos 3 primeros años. Después de esos 3 años, como el propietario se acogió al patrimonio familiar tributario, él tiene que pagar una tarifa a razón de $900 anuales en impuestos de inmuebles, lo que representa un pago trimestral de $300. Haciendo un análisis de los porcentajes de ahorro de este ejemplo número 2, es decir, de una vivienda de $300,000 adquirida después del 1 de enero de 2019, nosotros tenemos que si el propietario se acoge al patrimonio familiar tributario o a la vivienda principal, tiene un ahorro del 100% en el pago del impuesto de inmueble, que debería pagar si no tuviera la exoneración cuando se le aplique la tarifa que establece la Ley 66 de 2017. Es decir, él tiene un ahorro de $1.720 anuales, que en 3 años son $5.160 en impuestos de ahorro. Y después de esos 3 años, con el patrimonio familiar tributario, él tendría un ahorro del 47.67% en el pago de sus impuestos de inmueble, porque le correspondería pagar $900 versus los $1.720 de la tarifa actual que tendría que pagar si no tuviera la exoneración. Eso representa un ahorro de $820 anuales, que en 30 años, por establecer una cifra, son $24.600 en impuestos de inmueble ahorrados. Y bueno, como podemos ver, es muy importante que los propietarios en Panamá conozcan el impuesto de inmueble y las exoneraciones disponibles para sus propiedades. Esta información puede ahorrarles dinero y evitarles problemas futuros. También les recomendamos contar con el apoyo de un profesional que los guíe y les facilite la correcta aplicación de las exoneraciones para sus propiedades. Estar bien informados y tener la ayuda les garantiza una mejor gestión de sus propiedades. Como puntos importantes a recordar, tenemos que desde el momento en que adquieren un bien inmueble, este estará sujeto al impuesto de inmueble. Ninguna exoneración es automática, todas deben ser solicitadas ante la Dirección General de Ingresos. El patrimonio familiar no siempre es la mejor opción, sobre todo para propiedades adquiridas antes del 1 de enero de 2019. Cada vez que se realiza una transacción que afecta el bien inmueble de su propiedad, como una compraventa, es necesario actualizar el valor catastral ante la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, ANATI. Todos los propietarios de bienes inmuebles deben inscribir su RUC y su NIT. Eso lo pueden hacer a través de apoderado o personalmente ante la Dirección General de Ingresos. Es crucial realizar un análisis para determinar la exoneración más conveniente a la propiedad, ya que todas las propiedades son particulares. Las propiedades que tienen un valor catastral menor de $30,000 no pagan impuestos de inmueble. Y recuerden que todos los trámites ustedes pueden realizarlos sin necesidad de abogado.
pero se recomienda buscar un especialista que pueda analizar su caso y pueda ayudarles a decidir cuál es la mejor opción para ahorrarse dinero en impuestos de inmueble. Soy la licenciada Lizzy López. Soy la licenciada Cristel Prado y les agradecemos su participación en esta capacitación.